Bueno, vamos a continuar, ¿sí? La clase de miocardiopatías. Ya espero que hayan descansado, hayan tomado un poco de aire. Así que bueno, ahora se viene la conclusión, ¿sí? Bueno, vamos con el episodio 2, ¿sí? Vamos a seguir. Miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? La miocardiopatía hipertrófica se define como la presencia de un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo que no se puede explicar por las condiciones de carga. Nuevamente la definición de miocardiopatía, o sea, es una enfermedad propia del músculo, ¿sí? La miocardiopatía hipertrófica se debe a mutaciones en los genes de las proteínas del sarcómero, ¿sí? Recuerdan en el esquema que algunas las compartía con la miocardiopatía dilatada, depende de dónde es la mutación, por ahí el fenotipo que expresa. En este caso expresa el fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, muchos tienen una esperanza de vida normal, pero es una causa frecuente, hay que tener cuidado, de muerte súbita en jóvenes, ¿sí? O sea, hay que saber detectar qué pacientes corren el riesgo de presentar esto y tratar de evitarlo. Nuevamente el esquema de los genes, y recuerden que la miocardiopatía hipertrófica tiene estos genes y algunos que comparte junto con la dilatada. Depende de dónde se produzca la mutación en el gen, va a expresar un fenotipo u el otro, ¿sí? Estas son las proteínas del sarcómero, ¿sí? Estas son las más frecuentes, que son las causas de miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? La proteína C de unión de la miosina y la cadena pesada de la beta-miosina. Estas dos son los genes más frecuentes y los que generan miocardiopatía hipertrófica. Bien, acá está toda la lista de todos. La enfermedad es autosómica dominante y recuerden que todos los descendientes tienen un riesgo del 50% de tener la enfermedad. Habitualmente se expresan más que nada posterior a la adolescencia, puede estar expresada de arranque desde el nacimiento, pero lo más frecuente es que en el momento del crecimiento de la maduración, posterior a la adolescencia, se empieza a manifestar la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Empieza a aumentar el grosor de la pared. Muchas veces pueden aparecer tardíamente, hay miocardiopatías hipertróficas que aparecen a los 50 años, que hemos visto, así que eso tampoco lo descarta. Por ser una enfermedad genética no necesariamente es una enfermedad pediátrica, ¿sí? Hay numerosos patrones de hipertrofia, ¿sí? Puede ser de todo el tabique, ¿sí? Estas son imágenes de resonancia, ¿sí? Puede ser de la parte basal, únicamente localizado ahí, ¿sí? Puede ser en el ápex, únicamente localizado a nivel apical, en la pared lateral, etc. Algunas veces medio ventricular y demás. La hipertrofia miocárdica puede generar dos cosas, ¿sí? Una obstrucción dinámica del tracto de salida o una disfunción diastólica no obstructiva, ¿sí? Recuerden que esto acá hay hipertrofia del cardiomiocito, digamos, entre comillas, está aumentado de tamaño, ¿sí? Vamos con la obstrucción dinámica del tracto de salida, ¿sí? El 70% de los pacientes habitualmente tienen esta característica, ¿sí? El mecanismo principal es el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral con el consiguiente contacto a nivel del septum, mitroseptal, ahora lo vamos a ver en un esquema, y habitualmente cuando el flujo de sangre está saliendo del ventrículo izquierdo por el tracto de salida, eso cuando genera un gradiente de presión mayor a 30 se dice que hay una obstrucción, y si es mayor a 50 se habla de que ese gradiente es significativo, ¿sí? y va a requerir tratamiento. Bien, acá está el esquema para que se comprenda mejor, ¿sí? Este es el tabique interventricular, esta es la sístole temprana, ¿sí? Esta es la válvula anterior de la mitral que tiende a aproximarse al tabique, ¿sí? Por aquí sale la sangre, aumenta la velocidad y por efecto Venturi la válvula mitral tiende a acercarse al tabique y eso genera una obstrucción dinámica, ¿bien? Como le decía aquí, el flujo rápido atrae la válvula por efecto Venturi, ¿sí? Y luego, fíjense cómo en la sístole media y tardía se termina de producir la obstrucción, ¿sí? Al principio sale la sangre, después se hace turbulenta y se obstruye, ¿sí? La salida. Y esto genera un déficit de coaptación de la válvula mitral que genera una insuficiencia mitral, ¿sí? Acá lo que les decía, se pone en contacto y genera la obstrucción, y por la coaptación anormal de la válvula mitral genera insuficiencia mitral, ¿sí? Hay cosas que empeoran y hay cosas que disminuyen este gradiente dinámico, ¿sí? Por ejemplo, ahora se las voy a mostrar en el próximo cuadro acá. La disminución del tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo, por ejemplo, por vasodilatadores, arteriales y venosos, específicamente la NTG, que disminuyen la precarga, empeoran la obstrucción. Lo mismo que lo que aumenta la contractilidad de manera exagerada, como la dobutamina, el isoproterenol, inotrópicos positivos, empeoran la obstrucción y no habría que darlos en la miocardía hipertrófica con obstrucción dinámica, ¿sí?
Fíjense, si yo le doy un venodilatador, disminuyo la precarga, o sea, la cavidad del VI se achica, entonces más rápido toma contacto la valva anterior con esto y empeora la obstrucción, ¿sí? Lo mismo si le doy un inotrópico que estimula la contracción del ventrículo izquierdo y colapsa la cavidad, colapsa más rápido y más rápido toma contacto la valva anterior de la mitral y empeora la obstrucción, ¿sí? Entonces, pacientes que por ahí vienen con descompensación aguda o insuficiencia cardíaca y tienen miocardiopatía hipertrófica obstructiva, no hay que darle nitroglicerina. Es una de las pocas excepciones porque pueden empeorar el cuadro. ¿Bien? ¿Qué es lo que mejora la obstrucción? Todo lo contrario, ¿bien? Lo que genera dilatación del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, fármacos inotrópicos negativos, beta bloqueantes y verapamilo, ¿sí? Eso aumenta el tamaño de la cavidad o expandiéndolo o dándole volumen al paciente. O sea, todo lo que dilate más la cavidad del VI disminuye el contacto, ¿sí? Entonces se da una paradoja, porque ustedes pueden tener, si ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, dan un tratamiento con nitroglicerina, con vasodilatadores, con diuréticos. Pero bueno, acá el caso hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que ocultar al paciente, y si uno escucha el soplo obstructivo, o ya tiene el diagnóstico, muchas veces pasa que llega a la guardia con el diagnóstico ya hecho de miocardiopatía obstructiva, con obstrucción dinámica del tracto de salida, y ese paciente viene con insuficiencia cardíaca aguda, hay que tratarlo con beta bloqueante, ¿sí? Algo muy raro, ¿sí? Pero lo que me interesa es que entiendan el mecanismo, ¿sí? Obviamente en un paciente que no tiene esto, no hay que darle nunca beta bloqueantes, es una insuficiencia cardíaca descompensada aguda, ¿sí? Aguda, en aguda, descompensada, no beta bloqueantes, ¿sí? Porque disminuye el inotropismo y no puede salir de la situación y empeora el cuadro y puede dejarlo en shock cardiogénico. En cambio, en el paciente, lo vuelvo a aclarar y que esto quede claro, con insuficiencia cardíaca crónica estable, hay que darle beta bloqueantes porque mejoran la sobrevida. ¿Bien? Espero que se comprenda. Duda que tengan con esto, me escriban, ¿sí? Bueno, ese es uno de los casos que se puede dar. Obviamente estos pacientes lo vamos a tratar vía oral con beta bloqueantes para disminuir esta obstrucción, ¿sí? Ahora vamos a ver el tratamiento. Y la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, que es el otro 30%, habitualmente está engrosado el ventrículo y genera disfunción diastólica, ¿sí? Tienen gradiente menos del 30, son pocos, y habitualmente tienen disnea de esfuerzo, ¿sí? Y insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, ¿sí? Bueno, la menor distensibilidad en la miocardiopatía hipertrófica se debe a la hipertrofia después llega digamos, a pérdida de miocardiocitos, cicatriz, fibrosis intersticial, alteración de la microvasculatura y hay una desorganización de la arquitectura celular. Esto es lo que va a predisponer, obviamente, a las arritmias, ¿sí? Y al riesgo de tener muerte súbita por miocardiopatía hipertrófica. La clínica es variable, ¿sí? Se puede presentar de múltiples causas. Cuando tiene síntomas es por disnea, más agitación o disnea de esfuerzo, o puede tener un síncope por un empeoramiento de una obstrucción. Por ejemplo, hace esfuerzo, ejercicio, aumenta la contractilidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Este paciente tiene un gradiente alto, empeora el gradiente y por ahí se sincopa por una obstrucción, ¿sí? Por mecanismo obstructivo. O por arritmia, ¿sí? Por una taquicardia ventricular, ¿sí? El paciente mal tolerado puede sincoparse y volver a recuperar. ¿Bien? Entonces, son los dos síntomas frecuentes. Otra cosa de hallazgo es hoy que se hacen muchos controles en deportistas, un electropatológico asintomático se puede detectar. ¿Bien? Si no se sincopa puede tener palpitaciones, porque el paciente con miocarditis hipertrófica puede tener FA porque tiene disfunción diastólica, agranda la aurícula, genera remodelado y FA, o por arritmias ventriculares, extrasístole ventricular y taquicardia ventricular, ¿sí? Y menos frecuentes son que tengan angina por alteraciones microvasculares, ¿sí? Un paciente que tuve yo hace poco tuvo angina, un paciente de 65 años, para que vean cómo se puede presentar en la edad adulta, ¿sí? Anginas lo estudiamos con un cateterismo cardíaco, no tenía ninguna lesión coronaria, y cuando le hicimos el ecocardiograma vimos que tenía obstrucción dinámica del tracto de salida, y le confirmamos una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Que se manifestó por angina, y se manifiesta clínicamente a los 65 años, ¿sí? Así que fíjense, esto es poco frecuente que se manifieste con angina, y realmente se manifiesta de esta manera. ¿Bien? El examen físico es el único ejemplo del soplo sistólico en mesocardio, ¿sí? Que tiene variabilidad, obviamente. Si ustedes lo acuestan al paciente y le levantan las piernas, ¿sí? Aumenta el retorno venoso, se dilata la cavidad y disminuye
el gradiente, ¿sí? Entonces ese soplo se atenúa, ¿bien? Entonces el soplo cambia en base a los movimientos que le hagamos. Si está en mesocardio, ¿sí? Y habitualmente aparece cuando hay un gradiente más de 30, ¿sí? Y este soplo con la inspiración, digamos, con la inspiración, con el aumento del retorno venoso, dilata la cavidad, disminuye el gradiente y disminuye la intensidad del soplo, ¿sí? Es la excepción a la maniobra de Rivero Carvalho, ¿se acuerdan? Que es con inspiración se acentúan todos los soplos derechos. Todos los soplos derechos, al inspirar, aumentan de intensidad, excepto el de la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Que es un soplo izquierdo que disminuye la intensidad porque uno le está aumentando el retorno venoso y está disminuyendo el gradiente. Espero que se comprenda, ¿sí? Este es el electro que habitualmente tienen siempre, como todas las hipertrofias, pero habitualmente tienen más trastorno de repolarización. Fíjense, tiene infra-CT, T negativas, ¿sí? Mucho voltaje y T negativa, ¿sí? Fíjense el voltaje que básicamente se toca uno con el otro, ¿sí? De un electro y una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? El ecocardiograma Doppler tiene engrosamiento, ¿se acuerdan? ¿Cómo sabemos si esto es una amiloidosis o una miocardiopatía hipertrófica? Vemos el electro. Si el electro tiene microvoltaje, esto no es una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Recuerden, ese dato es muy importante y es clave, ¿sí? Porque muchas veces con el eco ustedes ven engrosamiento de las paredes y que es una hipertrofia, una infiltración. Miran el electro y si el electro tiene microvoltaje o pseudoinfarto, piensan en una infiltrativa, por ejemplo la amiloidosis, y si tiene el aumento del voltaje T negativo y más, piensan en una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Fíjense cómo tiene engrosado todo el ventrículo de manera importante, ¿sí? Todos los diámetros, ¿sí? El septal, que es el 1, tiene 18 de septum, si habitualmente lo normal es que tenga 11, ¿sí? O menos. Así que tiene 18, está 11, 12, lo normal, tiene 18, está muy sobrepasado, ¿sí? Esta es una miocardiopatía hipertrófica, fíjense, medio ventricular, la hipertrofia, este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Esta es la aurícula izquierda, acá estaría la válvula mitral, está la parte basal que no está hipertrófica, la parte apical tampoco, pero está medio ventricular. La miocardiopatía hipertrófica medio ventricular. Esto puede generar también gradiente y una obstrucción medio ventricular aquí, ¿sí? Acá tenemos en el ecodoppler color, fíjense, esto que está aquí, este es el esquema, el ventrículo izquierdo, ¿sí? La aurícula izquierda, la válvula mitral, algunas veces tiene características elongas, ¿sí? Y ahí cuando toma contacto con el septum, acá está la aorta y se produce la obstrucción, ¿sí? Acá en la ecografía este es el esquema, ventrículo izquierdo, válvula mitral, aorta, y ahí como contacta, ¿sí? Y en el doppler color, fíjense, cuando se ve todo como un arco iris, todo de distintos colores, eso quiere decir que hay turbulencia. Fíjense que hay turbulencia en el tracto de salida, y acá hay turbulencia en el jet de insuficiencia mitral. Esta es la aurícula izquierda, y este es el jet de insuficiencia mitral, y este es el tracto de salida turbulento porque está obstruido, ¿sí? Y acá cuando vemos la velocidad, vemos que tiene una velocidad extremadamente aumentada con un gradiente aumentado. Acá está en movimiento, presten atención, fíjense acá, este es el ventrículo izquierdo, fíjense cómo la válvula mitral contacta ahí con el septum, acá está el septum, fíjense cómo contacta, acá está la válvula aórtica, ¿sí? Y este es el septum, esta es la aurícula, vamos a detenerlo, esta es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Fíjense, ahí cómo contacta, ¿sí? Y acá con el doble color, fíjense cuando sale el flujo por la aorta, cómo se pone turbulento de todos colores, y cómo está el reflujo de la insuficiencia mitral, ¿sí? Esta es una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿sí? Criterios diagnósticos tiene que tener engrosamiento, ¿sí? En uno o más de los segmentos, porque algunas veces la miocardiopatía hipertrófica puede agarrar todo el corazón o algunas veces unos solo segmentos, como les mostré en las primeras filminas. Más de 15 milímetros, uno habla de ya inequívocamente, si no tiene hipertensión, estenosis aórtica más, piensa en una miocardiopatía hipertrófica, ¿bien? Si tiene un antecedente de un familiar de primer grado, padre, madre, ya con miocardiopatía hipertrófica, uno de los hijos, ya con que tenga más de 13 en alguno de los segmentos, ya también es criterio diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Bien, obviamente se puede hacer el test genético. Tiene un paciente con una miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo vienen? Le encontraron un electro, tuvo disnea, tuvo angina, tuvo un síncope, le hacen el electro es bien de hipertrofia, le hacen el eco, tiene hipertrofia, lo que tienen que definir es si es obstructiva o no obstructiva, si tiene ese gradiente en el tracto de salida. Entonces le hacen un eco en reposo y uno en esfuerzo, con aumento de la contractilidad, a ver si aumenta el gradiente o genera gradiente, ¿sí? Si hay obstrucción del tracto de salida, que se define con 30, ya uno habla de obstrucción, pero más de 50 ya lo considera significativo. Entonces, si tiene obstrucción de más de 50,
ve, si el paciente es asintomático, lo vigila habitualmente, le da beta bloqueantes, ¿bien? Si tiene síntomas leves, hace tratamiento médico con beta bloqueantes no vasodilatadores, ¿sí? Y si con beta bloqueantes, después puede combinar con bloqueantes cálcicos, verapamilo para disminuir la contractilidad y disminuir el gradiente. Uno le repite de nuevo el eco y ve que el gradiente desapareció, sigue así. Si el gradiente sigue estando, está resistente a fármacos y demás, uno puede optar por una opción quirúrgica, que es la miomectomía quirúrgica o ablación del tabique con alcohol. Ahora lo vamos a ver eso, ¿sí? Si es no obstructiva, sintomática, la controlan, ¿sí? Si tiene síntomas leves, tratamiento médico, y si es resistente a fármacos, tiene una disfunción diastólica severa, esto es muy raro que pase, ¿no? Termina el paciente en trasplante, pero es muy raro. ¿Bien? Esto por un lado, y por el otro lado está el riesgo de muerte súbita, que lo vamos a ver ahora, más adelante, ¿sí? Esto es el tratamiento de los síntomas, y después vamos a ver qué hacemos con la muerte súbita, ¿sí? Bien, dijimos bloqueantes beta no vasodilatadores a dosis máximas, y también se puede usar verapamilo, ¿sí? Y también disopiramida, también como otra opción, ¿sí? Si no funciona, se recomienda la reducción septal, ¿sí? Digamos, si por ejemplo, por ahí muchas veces hay falla en la válvula mitral y uno por ahí opta, también tiene que intervenir la válvula mitral, entonces hace una quirúrgica, y si no, puede usar una ablación con alcohol, ¿sí? Esa es como otra opción. Esta es la miomectomía quirúrgica, ¿sí? Se saca, digamos, se libera la obstrucción haciendo un tajo, sacando, o sea, reduciendo el septum, sacando un trozo del septum, ¿bien? Ahí queda una cicatriz. Y con alcohol, digamos, es con un catéter, con el catéter se ingresa a la coronaria, fíjense acá más grande, se infla un balón y se inyecta etanol y se genera en una de las perforantes, ¿sí? de la septales, de la descendente anterior, un infarto controlado. ¿Sí? Eso se infarta y luego se necrosa y disminuye. ¿Bien? Obviamente con ese puede fallar y después termina haciéndose una miomectomía quirúrgica. Bien, esto, digamos, mejora los síntomas, pero no disminuye o no interviene, no tiene nada que ver con el riesgo de la muerte súbita, ¿sí? Entonces, por un lado, en la miocardiopatía hipertrófica definimos base a si tiene obstrucción, no tiene obstrucción, si tiene síntomas, no tiene síntomas, con este algoritmo, ¿sí? Vamos a empezar con tratamiento farmacológico, siempre beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos, y si es resistente y es obstructiva, haremos una miomectomía o una ablación con alcohol, ¿sí? Si es no obstructiva, haremos el tratamiento de la disfunción diastólica, obviamente más beta bloqueantes. En este caso podemos dar IECA, ¿sí? O ARA, porque no tiene obstrucción dinámica, que es, digamos, si bien son bloqueantes del sistema renina, también tiene algún efecto vasodilatador, podemos darlo, ¿bien? Y si es resistente, obviamente, a todos los tratamientos, al final termina el trasplante. ¿Bien? Y después está, más allá de todo esto, está el riesgo de muerte súbita. Eso lo tienen que evaluar, ¿por qué? Porque tienen que ver si al paciente le tienen que indicar un cardiodefibrilador implantable o no, ¿sí? Si el paciente, como prevención secundaria, nadie tiene duda, ¿no? Si el paciente tuvo un paro cardíaco reanimado por TB o FB, o una taquicardia ventricular sostenida en un Holter que se sincopó o tuvo hipotensión, y la esperanza de vida es mayor a un año, sin lugar a dudas se le coloca un cardiodefibrilador implantable. El tema es el paciente ese que nos consulta, que tiene miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? No tuvo ningún síntoma y nosotros tenemos que estratificar a ver qué riesgo tiene ese paciente de muerte súbita y si está indicado ponerle un cardiodefibrilador. Obviamente siempre hay que evaluar riesgo-beneficio, porque poner un cardiodefibrilador tampoco es gratis, tiene muchas complicaciones, complicaciones infecciosas, endocarditis, choques inapropiados, descargas inapropiadas, y etcétera, ¿sí? Así que uno tiene que evaluar, digamos, más que nada por el riesgo, el riesgo de prevención tiene que ser mayor al riesgo inherente de poner un dispositivo en el corazón, ¿sí? Entonces uno usa este que es el score europeo, el HSM Risk, ¿sí? Que tiene en cuenta la edad, la historia familiar de muerte súbita, ¿sí? Si tuvo algún síncope, el gradiente del tracto de salida, el grosor máximo, el diámetro auricular izquierdo y si tuvo taquicardia ventricular no sostenida en el Holt. En base a eso, ¿sí? Esta es una calculadora que se usa, que son, digamos, predictores que se han sacado de los estudios, ¿sí? Algunos tienen más peso que otros, se da una puntuación, ¿sí? Si le da el riesgo bajo o menos del 4%, no está indicado. Obviamente lo siguen y si alguna de estas cosas aparece, puede pasar al resto de los riesgos. Si es riesgo moderado, se puede ver en base a las características del paciente, y si es riesgo elevado, sí hay que poner un CDI. Obviamente el riesgo elevado sería
un paciente que tiene taquicardia en el Holter, que tiene un grosor, por digamos, de 20, que tiene obstrucción dinámica, que ha tenido algún síncope, y la aurícula es gigante, obviamente ese paciente es de riesgo elevado a muerte súbita y requiere un cardiodefibrilador implantable. En la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología, el del riesgo intermedio lo puede subir al de riesgo alto si tiene mucha fibrosis en la resonancia, si alguna mutación es de riesgo o si tiene alguna respuesta anómala a la prueba de ejercicio, a la ergometría, si se hipotensa. Por ahí si tiene estas tres cosas, si el paciente era de riesgo intermedio, por ahí pasaría a ser un alto. Esto según la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿sí? Así que bueno, esto siempre es algo que hay que evaluar paciente con paciente, pero o sea, el concepto que tienen que tener es el siguiente, que es el que me interesa que tengan. Paciente con miocardiopatía hipertrófica. Por un lado, vamos a tratar, digamos, entre comillas, la insuficiencia cardíaca, ya sea disfunción diastólica, si no es obstructiva, o la obstrucción, ¿sí? O la obstructiva. Y por el otro lado, tenemos que estratificar el riesgo de muerte súbita. No le vamos a poner a todo el mundo un CDI, un cardiofibrilador implantable. Solamente se lo vamos a poner a los que los estratificamos y dan de riesgo elevado, ¿sí? Y de riesgo moderado evaluaremos. Los de riesgo bajo no requieren cardiofibrilador implantable, ¿sí? Si es como prevención primaria. Si es prevención secundaria, sí. Ahí sí, obviamente a todos le pondríamos que hayan tenido estas características, se le pone un desfibrilador. Por ende, el concepto es no a todo el mundo se le pone el CDI, sino a pacientes seleccionados. ¿Bien? Bueno, esto está bueno, es un trabajo que es un registro que salió en New England, que es sobre la Liga de Fútbol de Inglaterra, ¿sí? Más que nada las inferiores, de todos los chicos, ¿sí? Que son 11.000 chicos, se vieron las causas de muerte súbita, que digamos, ellos hacen screening con electroecocardiograma y examen clínico, ¿sí? Hay algunas veces que algunos escapan del screening, y la gran mayoría de muertes súbitas se dieron, que fueron pocas, fueron 8 de 11.000 pacientes, se dieron por miocardiopatías hipertróficas, ¿sí? Y por displasia cerebrohemogénica. Esto, digamos, esto se los pongo para que sepan que, digamos, que la miocardiopatía hipertrófica es una de las causas de muerte súbita, que algunas veces se puede escapar de los screenings habituales, porque pueden ser hipertrofias muy segmentadas que no se ven y generan arritmia. Esto es lo muy raro, es lo menos frecuente, pero para que lo vean. ¿Sí? Es muy bajo el riesgo de muerte súbita, pero existe. O sea, muy bajo digamos, en los 11.000, ¿no? Muy poca gente. Bueno, entonces, el paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Habitualmente tiene una expectativa de vida normal, ¿sí? Si no tiene síntomas, no le hacemos nada, lo seguimos. Si tiene riesgo de muerte súbita, un desfibrilador implantable. Si ha tenido un FA o un stroke porque aumenta la presión o se fibriló, trataremos eso. Y si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, veremos si es obstructiva o no obstructiva. Si es obstructiva, con un gradiente mayor al 50, ¿sí? Medicamentos, beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos, ¿sí? Y eventualmente ablación, septal con alcohol o miomectomía quirúrgica, ¿bien? Y si no es obstructiva, obviamente lo trataremos en base al tratamiento habitual que ya vimos en el día de ayer de la insuficiencia cardíaca, ¿bien? Entonces, miocardiopatía hipertrófica, lo ideal siempre es hacer un screening familiar, esto sí, cuando es una enfermedad de la familia, no del paciente, o sea que si ustedes detectan una miocardiopatía hipertrófica, mínimamente tienen que hacerle un ecocardio y un electrocardiograma a los familiares de primer grado, a los padres, a los hermanos, si el paciente tiene hijos, a los hijos, ¿sí? Si tienen disponibilidad del spin genético, del test genético y los pacientes lo aceptan, también se podría hacer. Acuérdense que hay que hacer modificaciones en el estilo de vida, ¿sí? No pueden hacer actividad física competitiva, ¿sí? Los pacientes con cardiopatía hipertrófica, habitualmente, ¿sí? Un tratamiento de medicación inicialmente y reducción septal, ¿sí? O ablación con alcohol si sigue siendo sintomático. Y siempre que digamos, calcular el riesgo de muerte súbita y eventualmente colocar un CD, ¿sí? Pero no a todos, solamente a pacientes seleccionados. Bueno, no desfallezcan, ya falta poco, sí, fíjense. Algunas veces Nadal siempre pierde en el césped, pero bueno, algunas veces puede ganar y espero que esto sea lo que podamos lograr. Quédense que hay quinto set, ¿sí? Así que sigue. Vamos a ver dos palabras un poco de estas miocardiopatías. La miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, en realidad es el nombre que inicialmente puede afectar a los dos, ¿sí? Tanto al derecho como al izquierdo, y habitualmente es una sustitución fibrograsa del miocardio. Fíjense acá, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, que está todo sustituido el tejido muscular por grasa, ¿sí? Y fíjense que hay afección biventricular hasta el 50% de los casos, ¿sí? Habitualmente son mutaciones de los genes de los hemidesmosomas, de los dermosomas,
la placofilina, la desmoleína y la desmoplaquina, ¿sí? Que son las causas de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿sí? Fíjense, acá están, las más frecuentes son las que le dije, la desmoplaquina, la placofilina 2 y la desmoleína 2, ¿sí? Aquí están, ¿sí? Son las mutaciones más frecuentes. Fíjense, acuérdense que estas las comparte también con la dilatada, ¿sí? Depende en qué parte esté la mutación, puede manifestarse como una dilatada o como una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿sí? Hay tres etapas. Algunas veces está la fase subclínica precoz, estudio de imágenes negativos, pero se puede producir una muerte súbita, eso es imposible de detectar, es el paciente que tiene una muerte súbita, entre comillas, idiopática, y por ahí en la autopsia uno detecta algo mínimo, ¿sí? Y después está la fase en que empieza a haber alteraciones del ventrículo derecho, sin ninguna manifestación clínica evidente, y acá puede desarrollar arritmia ventricular, ¿sí? Ectocítolas ventriculares y taquicardia ventricular, y también puede tener riesgo de muerte súbita, ¿sí? En este caso, digamos, se puede detectar por imágenes, o sea, puede haber aneurismas en el ventrículo derecho, dilatación, ¿sí? Etc. Y finalmente, lo que les mostré, todo el reemplazo fibroso, y una dilatación grave del BD, ¿sí? Esto, fíjense, acá están los miocardios y el reemplazo fibroso. En el electro pueden encontrar esto, que es la onda épsilon, muchas veces, si ven T negativas, B1, B2, B3, ¿sí? Y esto que son la épsilon, sospechen una miocardiopatía, digamos, de presión ritmogénica del ventrículo derecho y evalúen bien el ventrículo derecho. Pueden encontrar dilatación acá, este es un ecocardiograma, ¿sí? Este es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aorta, aurícula izquierda, fíjense que está dilatado el ventrículo derecho, acá está dilatado también el tracto de salida, digamos, sería en realidad esto, del ventrículo derecho, ¿sí? Acá está la aorta y acá está la válvula pulmonar. Fíjense acá hay como un aneurisma, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá hay trabeculaciones, esto es muy característico, y esto es refringencia, ¿sí? En el strain longitudinal, fíjense que acá en el ventrículo, este es un strain de ventrículo derecho, fíjense como acá en la punta está más pálido, o sea, hay disminución de la deformación de las fibras y disfunción sistólica, en esa parte, ¿sí? Bueno, esta es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, esto es todo un mundo, obviamente se evalúa paciente por paciente, también quien se le coloca un cardiofibrilador implantado, ¿sí? Miocardio no compacto, esta es más, todavía esta es la que genera más discusión, ¿sí? Habitualmente el miocardio no compacto está compartido con muchas miocardiopatías, ¿sí? Lo pueden encontrar en la dilatada, en la hipertrófica, ¿sí? Y algunas veces está aislado solamente. Entonces, digamos, cuando está aislado es medio dificultoso, digamos, el tratamiento, no hay consenso en la literatura ni en la comunidad médica, pero básicamente es esto, el miocardio no compacto quiere decir que, digamos, una de las teorías es que son una alteración en la embriogénesis, ¿sí? Por ejemplo, el miocardio termina compactándose, si esto es lo que sucedería, pero por ahí falla y quedan contraveculaciones, ¿sí? Entonces eso es un miocardio que no está compactado, no compacto. Esto tiene riesgo de generar arritmias, ¿no? Y de generar coágulos y embolismos, ¿sí? El miocardio no compacto tiene riesgo de arritmias, ¿sí? De taquicardia ventricular, de fibrilación auricular, ¿sí? De formación de trombos, ¿sí? Ya sea por la fibrilación auricular o las trabeculaciones, o dilatación del ventrículo e insuficiencia cardíaca, ¿sí? El diagnóstico se hace por una relación de más de dos entre no compacto y compacto, ¿sí? No compacto y compacto mayor a 2, ahí tiene el diagnóstico. Si no tiene dilatación del ventrículo derecho, si no está hipertrófico y demás, es aislado, o puede alguna vez en una miocardiopatía hipertrófica tener algo de miocardio no compacto, ¿sí? Acá ven un ecocardiograma, fíjense acá están las trabeculaciones, y acá se ven bien cómo se mete el color, o sea, el flujo entre las trabéculas, ¿sí? Bueno, nada, estas miocardopatías, no me extiendo demasiado, sepan que existe y sepan de cómo son, pero no mucho más, ¿sí? Después está el Takotsubo, ¿sí? Que eso tiene que ver es un nombre, digamos, japonés, por esta vasija que se usa para cazar pulpos, que es la forma que adquiere el corazón, ¿sí? Es la miocardiopatía por estrés, ¿sí? Hay una disfunción severa a nivel apical, entonces se ponen hipercontráctiles los segmentos basales. Esto es un ventriculograma, esta es la aorta, ¿sí? Y este es el ventrículo izquierdo, y este es un catéter, acá se está inyectando contraste, acá se ve bien el ventrículo izquierdo, y cuando se contrae hay una hipercontractibilidad de los segmentos basales, y la parte toda anterior de la parte apical no se contrae y adquiere la forma de la vasija, ¿sí? Por eso es síndrome de Takotsubo. Es una miocardiopatía por estrés, ¿sí? Habitualmente el paciente, el diagnóstico diferencial lo tiene que hacer con infarto de miocardio, viene con dolor opresivo del pecho, levanta troponinas, ¿sí?
y uno termina haciendo un cateterismo cardíaco y encuentra las coronarias normales, y en el momento que le hace el cateterismo y ve las coronarias normales, puede hacer el ventriculograma y ver esto que es el Takotsubo, ¿sí? Que hace el diagnóstico. Esto habitualmente recupera y demás, o puede terminar el paciente shock cardiogénico y llevarlo a un desenlace no muy bueno, ¿bien? Así que esto es habitualmente una de las teorías más aceptadas por eso se llama estrés, porque es por una toxicidad directa de catecolamina, o el síndrome del corazón roto, el que dice que como me rompieron el corazón o demás, es verdad, existe y es el Takotsubo, ¿sí? Ya sea por un impacto emocional importante o estrés psicológico. Se ve mucho en pacientes con enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Eso es un gatillo importante, y genera la miocardiopatía por estrés, Takotsubo, ¿sí? Sepan que exista por si alguna vez lo escuchan, ¿bien? Y después hay otras miocardiopatías, vuelvo para atrás por el agujero de gusano, a lo dilatado, ¿se acuerdan? Algunas veces se pueden presentar como miocardiopatía dilatado, ¿no? La periparto y la postaquicardia. La miocardiopatía periparto, sí, hay múltiples teorías, van a leer teoría autoinmune, por una autoinmunidad X, todas teorías que, digamos, la más aceptada hasta hoy en día es esta, que es la hormonal y la genética, ¿sí? Algunos pacientes tienen susceptibilidad genética parecida a las miocardiopatías dilatadas y pueden generarlo, y otra es la teoría hormonal, ¿sí? La teoría hormonal tiene que ver con la prolactina, ¿sí? Y la captepsina D. La captepsina D escinde la prolactina en este fragmento, ¿sí? Este fragmento derivado de la prolactina tiene efecto tóxico a nivel endoteliar, que eso generaría disfunción endoteliar y daño de los cardiomiocitos. Esta catepsina D se activa por el estrés oxidativo, ¿sí? Ese estrés oxidativo viene como consecuencia de una mutación en este factor de transcripción, el STAT3, que es el encargado de estimular o de estimular la producción de los superóxidos de dismutasa, ¿sí? Al disminuir eso, los radicales libres están digamos, o las especies reactivas del oxígeno están a merced de activar la catepsina y generar este péptido que genera disfunción endotelial, ¿sí? Esa disfunción endotelial genera daño de los miocardios. Y también, por intermedio de la placenta, ¿sí? El receptor celular de la tirosina 1 bloquea el VEG y esto generaría también disfunción endotelial, ¿sí? Este también es el encargado, tiene que ver mucho con la preeclampsia. Bien, una teoría hormonal es la más aceptada hoy con un componente genético, como que genera la miocardiopatía periparto, ¿sí? La miocardiopatía periparto aparece en relación temporal con la gestación, como factor de riesgo de la edad avanzada y multípara, ¿sí? Los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca se desarrollan durante la gestación o después del parto, ¿bien? Con el tratamiento médico estándar, el 50% llega a normalizar la fracción de eyección, o sea, la tiene deteriorada y llega a normal, el resto se estabiliza, por ahí se deterioró y queda con algún grado de deterioro, y una proporción importante termina con insuficiencia cardíaca progresiva. Muchas veces el diagnóstico se hace por un electro, que ustedes ven un bloqueo de rama izquierda, en una paciente que tuvo un parto hace no sé, 4 o 5 meses, otra vez se diagnostica durante el embarazo con insuficiencia cardíaca, es variable, ¿bien? Pero es otra entidad, la miocardiopatía periparto, puede estar dilatada o puede que no estar dilatada necesariamente. Y el 5% de estos pacientes, estas son estadísticas de Estados Unidos, requieren trasplante algunas veces, ¿sí? Pero bueno, el concepto es que el 50% normaliza la FEI y habitualmente no sirve, incluso muy maligno, que digamos, ¿sí? Y la miocardiopatía inducida por taquicardia, por último, para cerrar, ¿sí? Esta se produce cuando se llama taquicardiomiopatía también. Taquicardia por periodos prolongados. Se da mucho en la FA, ¿sí? La FA, cuando uno opta por el control de frecuencia, tiene que controlar la frecuencia correctamente, tiene que tener una frecuencia menor a 90 o 80 de promedio, ¿sí? Porque si está más de eso, tiene riesgo de taquicardiomiopatía, por múltiples mecanismos, por alteraciones en el calcio, por agotamiento del ATP, estar el corazón todo el tiempo taquicárdico, genera disfunción sistólica, caída de la fracción de eyección y dilatación, ¿sí? Se da en la FA, en las taquicardias paroxísticas en algunas, o cuando hay extrasístole ventricular en número más de 20.000, ¿sí? En este caso, uno corrige la arritmia, cardiovierte la FA o controla la frecuencia con beta bloqueantes adecuadamente, y a los 3-6 meses habitualmente esta dilatación ventricular mejora, vuelve el ventrículo a la FA normal y demás, ¿sí? Porque es una entidad habitualmente reversible, ¿sí? Bueno, hemos llegado hasta acá. Miocardiopatía dilatada, recuerden, la genética restrictiva
amiloidosis. Acuérdense que la amiloidosis tiene tratamiento, la TASTI tiene un tratamiento específico. La miocardiopatía hipertrófica, acuérdense que por un lado tratamos la obstrucción y la insuficiencia cardíaca, y por otro lado hacemos el riesgo de muerte súbita, y en base a los que cumplen, que tienen mayor riesgo, ponemos el CDI. No le ponemos el CDI de cardiopatía a todo el mundo, sino a los seleccionados. Después está la displasia ritmogénica del BD, que vimos, y las no clasificadas, como por ejemplo el miocardio miocompacto y las otras. La coxubo, la taquicardiomopatía y la pericardia. ¿Bien? Bueno, esta es una breve introducción al mundo de las miocardiopatías. Hay más todavía, ¿sí? Pero son menos frecuentes, digamos, y cada vez se avanza más y se investiga más, se tiene, digamos, más conceptos en base a la fisiopatología, que eso después a un futuro nos puede llevar a hacer tratamientos más específicos, como por ejemplo, hemos logrado algo con la amiloidosis, ¿sí? Así que bueno, chicos, espero que hayan podido resistir como Nadal y ganar Wimbledon, que nunca lo gana, pero bueno, esta vez espero que lo hayan ganado y que hayan adquirido algo, ¿sí? Así que bueno, entonces, espero que si tienen alguna duda me manden un mail, ya saben. Y bueno, entonces ya mañana van a ver insuficiencia cardíaca aguda con el doctor Fata, y nosotros nos estaremos volviendo a ver el día viernes, ¿sí? Para cerrar el módulo y ver algo de la enfermedad de Chagas, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima, hasta luego.